Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en Línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy continuaremos con la Odisea, con el canto 13. Estamos a mitad de la historia y ya nos enteramos de cuáles fueron las peripecias de Odiseo durante esos casi 20 años perdido en el mar. Ahora es tiempo de que por fin llegue a casa. Pero, ¿qué destino le tendrá preparado Ítaca? Anteriormente en la Odisea, después de 10 años de luchar en Troya, Odiseo se dispone a regresar a casa. Pasa por muchos peligros en el mar y conoce a la hechicera Circe y a la ninfa Calipso. Después de otros 10 años perdido, se encuentra con el pueblo de los feacios, quienes lo ayudan y escuchan toda su historia. Tras contar todas sus aventuras, los feacios están a punto de enviar a Odiseo a casa. Si recuerdan el canto 12, lo acabamos con la historia de Odiseo. Terminó de contar todas sus aventuras a los feacios y ellos están a punto de llevarlo a casa. Alcino ordenó a todos los feacios que le dieran a Odiseo riquezas y regalos para que llegara bien a casa, mientras organizaban una hecatombe que terminaría siendo el banquete de despedida para nuestro héroe. Todos comieron mientras el Aedo de Módoco cantaba una canción típica de despedida con palabras de agradecimiento y honor. Recuerden que para los griegos el ser buen anfitrión era muy importante, y los feacios lo han demostrado durante toda la estancia de Odiseo. Siempre han sido muy amables y muy atentos con él. Después del banquete no faltó el vino, que ofrecieron primero a Zeus, y mientras bebían empezaron a decirse las palabras de despedida. Odiseo le dijo a la reina Areta lo siguiente: «Sé por siempre feliz, oh señora, hasta tanto que lleguen la vejez y la muerte, que son heredad de los hombres. Yo ya voy a partir, mas tú sigue gozando en tu casa de tus hijos, del pueblo feacio, de Alcino, su rey». Entonces los feacios llevaron a Odiseo al barco que lo llevaría hasta Ítaca. Pusieron víveres y vino en la nave y lo acondicionaron con telas de lino. Cuando Odiseo se acostó en aquel lecho, se quedó profundamente dormido. Esto es muy entendible, porque Odiseo venía de estar 20 años perdido y tras pasar muchas penurias y aventuras. Seguramente estaba muy cansado. Además, esto no deja de ser extraordinario, porque si lo piensan, Odiseo nunca llegó a ver el último tramo de su viaje y no se enteró exactamente de cómo había llegado hasta Ítaca. Mientras Odiseo dormía, los feacios tomaron los remos y lo llevaron de regreso a Ítaca sin ningún problema en el camino. Cuando la nave llegó al puerto de Ítaca, los feacios dejaron a Odiseo, que todavía estaba dormido, colocaron a su alrededor todos los regalos que le habían dado y se fueron en silencio. Pero los dioses están atentos a todo, y Poseidón, que recordemos que sigue muy enojado con Odiseo, al verlo de regreso sano y salvo en su patria, fue con Zeus y le dijo: «¿Cómo es posible que Odiseo regrese tan apaciblemente a su casa con aún más riquezas de las que habría tenido si hubiera regresado directamente de Troya?» Le dijo que debía hacer algo para evitar que llegara triunfante a su casa. Le propuso estrellar la nave de los feacios contra una roca para que se les quitara eso de andar ayudando a su enemigo. Zeus le dijo que estaba bien, que finalmente Poseidón era un dios y que podía hacer lo que quisiera. Pero Poseidón no quiso hacer enojar a Zeus demasiado y por eso fue a consultar lo que debía hacer. Entre los dioses del Olimpo recordemos que hay ciertas jerarquías, y Zeus no dejaba de ser uno de los dioses más importantes. Zeus, que no quería ser tan drástico, le dijo que mejor convirtiera aquella nave en roca justo enfrente de la tierra de los feacios. Poseidón así lo hizo, y en cuanto el rey Alcino y la reina Areta vieron de regreso la nave,
ésta se convirtió en un peñasco y quedó inmóvil para la eternidad. Entonces el rey Alcino habló y dijo que ya a su padre le había advertido que esto pasaría algún día, y Poseidón se había vengado de ellos por haber ayudado a Odiseo. Era una vieja profecía que al fin se había cumplido. El rey también ordenó que a partir de ese día no ayudarían a ningún otro viajero que pasara por su ciudad, y ofreció 12 toros en sacrificio a Poseidón para ver si éste se compadecía de los feacios y quitaba aquella roca que estaba enfrente de sus tierras. Todo esto puede parecer muy exagerado. Ya pasaron muchos años de la afrenta que tuvo Odiseo contra Poseidón. Además, parece que los feacios pagaron la culpa sin deberla ni temerla. Pero recordemos que el rey Alcino y la reina Areta son descendientes del mismo Poseidón, y seguramente el dios del mar se enojó de que su descendencia ayudara directamente a uno de sus enemigos. Los dioses no dejan de ser dioses, pueden llegar a ser caprichosos y dar castigos muy severos a gente que tal vez no lo merece. Mientras todo esto sucedía, Odiseo despertaba en su patria, en Ítaca. Pero Atenea, que recordemos que ha ayudado a nuestro héroe durante toda su travesía, hizo que una bruma rodeara a nuestro héroe y que le impidiera reconocer el lugar en donde estaba, además de transformar sus ropas y su rostro para que nadie lo reconociera. Así, cuando nuestro héroe despertó, no reconoció el lugar en donde estaba, y viendo sorprendido a su alrededor, se lamentó una vez más de llegar a una tierra desconocida. Le preocupaba si la gente de ese lugar sería hostil, si serían piadosos, si serían crueles. Se lamentaba una vez más de su suerte. Llegó a pensar que los feacios le habían mentido, que en realidad no eran ni tan buenos ni tan sabios, y que no habían cumplido la promesa de llevarlo a Ítaca. Incluso pensó que los feacios le pudieron haber robado algún regalo que le habían dado, y se puso a revisar las riquezas que lo rodeaban, en donde por supuesto no faltaba nada. Tal vez lo que hacía falta era una nota en donde los feacios le dijeran que estaba en Ítaca. Digo, lo dejaron cuando estaba dormido y no le dijeron nada. Es entendible que el pobre hombre, después de 20 años de penurias, estuviera un poco confundido. Atenea, que observaba todo, se presentó ante Odiseo disfrazada de un joven pastor. Al verlo, nuestro héroe le preguntó: ¿cuáles son estas tierras? ¿Qué ciudad es esta? ¿Es acaso una isla? Y le pidió que lo salvara a él y a las riquezas que tenía. Atenea, disfrazada, le contestó: eres simple extranjero, o llegaste de tierras remotas. Pues así me preguntas por este país cuya fama no es pequeña de cierto. Conócenlo innúmeras gentes, entre aquellas que miran al alba y al sol, y entre aquellas cuyos campos están allá atrás al poniente sombrío. Esta tierra es fragosa, difícil de andar por caballos, mas no pobre del todo, aún sin gran extensión. En su suelo se produce gran copia de trigos y vino abundante, y ni la lluvia la falta jamás, ni lo sano rocío. Es criadora de cabras y bueyes que prosperan en ella toda clase de bosques y tiene aguaderos perennes. Hete aquí porque es Ítaca, oh huésped, nombrada hasta en Troya, que tan lejos nos dicen que está de estas tierras de Acaya. Odiseo se alegró muchísimo de estar por fin, en su patria. Pero recordemos que nuestro héroe es muy astuto y hábil en engaños, y no quiso descubrir su identidad al primer joven que se encontraba por ahí. Así que se inventó una historia para explicar lo que estaba haciendo allí y le dijo que en efecto había escuchado desde Creta alguna ciudad llamada Ítaca, que él regresaba con todas estas riquezas, que había tenido que dar muerte a Orsíloco y que después de haberlo matado le había pedido a una nave fenicia que lo llevara a algún lejano país como Pilo o Elis. Los fenicios aceptaron a cambio de una buena porción de su botín, pero la fuerza del viento los apartó de su camino y los desvió hasta aquel lugar, y él estaba tan cansado que en cuanto tocaron tierra, se quedó dormido, y entonces los fenicios bajaron de la nave todas sus cosas y las dejaron a su lado en la playa, abandonándolo a su suerte. Como pueden ver, Odiseo es muy hábil inventando historias. Nada de esto era cierto. Se inventó un montón de nombres y una historia muy enredosa, si me preguntan, para justificar qué estaba haciendo ahí. Pero Atenea sabía perfectamente la verdad. Por algo es una diosa. Y así
se transformó en una bella y alta mujer y le acarició la mejilla suavemente mientras le decía que si bien él era uno de los hombres más astutos y hábiles para inventar argucias y engaños y que esa habilidad la tenía metida en lo más profundo de su ser, ella era famosa entre los dioses por su mente y su ingenio, así que no tratara de engañarla porque eso era imposible y que mejor se pusieran a planear lo que tenían que hacer para regresar a su casa, pues al parecer todavía le tocaba soportar ultrajes y violencia. Odiseo, asombrado, le dijo que era imposible para los mortales reconocerla por las muchas formas que ella podía adoptar, y que aunque él sabía que Atenea lo había ayudado en esos años de guerra en Troya, una vez que se embarcó a su casa y durante los años de andar perdido en el mar, nunca sintió su presencia, así que ahora no creía que había llegado a Ítaca, y él pensaba que la diosa lo estaba engañando. A todo esto, Atenea le dijo que lo entendía. Era prudente por todo lo que había sufrido durante esos años, y que aunque otro en su lugar hubiera corrido inmediatamente a ver a su esposa, él prefería ser cauteloso. También le dijo que su esposa Penélope lo había esperado entre llantos y duelos, sin salir nunca de su casa, y no había elegido ningún otro marido aún. Atenea le dijo que, por cierto, nunca había dudado de que Odiseo pudiera llegar a casa, a pesar de que Poseidón estaba enfadado con él por haber cegado al cíclope Polifemo, pero que ella se había interpuesto muchas veces para ayudar a Odiseo, y ahora era momento de enseñarle Ítaca para que se convenciera de que realmente estaba en casa. En ese momento, la diosa hizo que la bruma alrededor de Odiseo se disipara, y así fue mostrándole a nuestro héroe su patria. Le mostró el viejo puerto de Forcis, el viejo olivo que estaba al lado de una cueva en donde vivían las ninfas del agua, a las que tantas veces nuestro héroe había ofrecido hecatombes, y al lado de la cueva estaba la montaña del Nérito rodeada de bosques. Se pueden imaginar la alegría de Odiseo cuando después de 20 largos años veía de nuevo su patria, Ítaca. Entonces la diosa se metió en la cueva mientras Odiseo le pasaba todos y cada uno de los regalos que tenía en la playa para dejarlos bien protegidos y resguardados. Después, entre los dos, diosa y héroe, comenzaron a planear la venganza en contra de los pretendientes de Penélope. Recordemos que en los primeros cantos de la Odisea se hablan de los pretendientes, que tomaban y comían todo lo que había en casa de Odiseo, haciendo a un lado a su hijo Telémaco y siempre queriendo casarse con Penélope. La diosa entonces inició con su plan y convirtió a Odiseo en un viejo andrajoso para que nadie lo reconociera, y le dijo que debía ir con el porquerizo, que había sido un fiel sirviente para Odiseo y seguía añorando su regreso. Así, nuestro héroe se enteraría de lo que estaban haciendo los pretendientes. Mientras tanto, la diosa iría con Telémaco a Esparta, que recordemos que había ido a buscar a Menelao para que le dijera noticias que pudiera tener sobre su padre. De esa manera, la diosa y el héroe se prepararon para echar a andar su plan. Y así comienza la segunda parte de la Odisea. ¿Qué les pareció? Estamos llegando a lo que fueron los primeros cantos de la Odisea. Si recuerdan, del canto 1 al 4, en donde seguimos a Telémaco, nos enteramos de todas las cosas que estaban haciendo los pretendientes y de cómo el hijo de Odiseo había marchado para buscar noticias sobre su padre. Justamente en esos días fue cuando Odiseo por fin llegó a Ítaca, y así es como ambas historias se van a entrelazar para llegar al final de toda esta aventura. Como actividad, ¿qué les parece si nos ponemos un poco en los zapatos de Odiseo y dibujan cómo creen que se vería su casa o tal vez su ciudad o su país tras 20 años de que ustedes estuvieran ausentes? Piensen cómo afectaría el paso del tiempo, si a lo mejor tienen familiares, cómo se verían 20 años después. Piensen que 20 años son realmente mucho tiempo. Como ejemplo, Odiseo dejó a Telémaco siendo un bebé y ahora lo va a volver a ver cuando él ya es prácticamente un hombre. Así que esa es la actividad. Imaginen el paso del tiempo en una casa o en una ciudad o en un país. No olviden regresar el siguiente sábado y suscribirse al canal
para continuar con esta historia. Ya estamos acercándonos a la recta final de la narración y las cosas se van a poner muy interesantes. También recuerden visitar el Instagram de María Torres, que se encarga de las ilustraciones, para más narraciones de historia y mitología con dibujos. También quiero invitarlos especialmente a apoyar este proyecto con su cooperación voluntaria. Este proyecto ha sido posible gracias a la cooperación y al apoyo de muchas personas, pero todavía estamos a la mitad del viaje, nos falta camino por recorrer, así que su apoyo será siempre bienvenido y agradecido para poder seguir con estos videos. En la descripción del video y en pantalla estará la información para todos aquellos que quieran dar su cooperación voluntaria y apoyar a que este proyecto siga. Sin más, nos vemos el siguiente sábado para continuar con la Odisea. Espero que estén muy bien en su casa y nos vemos hasta la próxima.